Mateo, el recaudador de impuestos, y nos va a hablar sobre algunos propósitos de Año Nuevo. Mateo capítulo 3, leo el versículo 1, ustedes leen el versículo 2, y así nos unimos en el versículo final del 17. ¿Estamos todos ahí? Mateo capítulo 3. ¿Sí? Bien, la palabra de nuestro Dios dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también en Gacha está puesta la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventuradora está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Bien, el título de la predicación de esta noche es El Hijo amado de Dios. Es el día que tan oportuno, ¿verdad? El día que muchas personas hacen propósitos de año nuevo. Algunos bajar de peso, algunos cuidar más de la salud, otros tal vez guardar un poco más de dinero, a hacer ejercicio. Este capítulo nos desafía a tener 3 propósitos de año nuevo. Primero que nada nos dice cómo ser un hijo amado de Dios, y nos da 3 puntos. Primero que nada, como lo hacía Juan el Bautista, predicando el evangelio, el primer punto. 2, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y 3, humildemente. Sería bueno poner los propósitos de año nuevo espirituales, y estos 3 serían muy buenos: predicando el evangelio, haciendo frutos dignos de arrepentimiento y humildemente. Pero ¿cuál es el problema? Algunos no predicamos el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? Tal vez tiene una semana, un mes, tal vez ya no te acuerdas. Otros no hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Le dice Jesús a los fariseos y escribas: haced frutos dignos de arrepentimiento. Dios espera frutos de nuestra vida. Y dice que el árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Será cortado y echado al lago de fuego. Y la mayoría de nosotros somos soberbios, luchamos, ¿no? El enemigo de la soberbia es la humildad. Y siempre va a haber esa lucha. Dios aborrece al soberbio y da gracia al humilde. Constantemente Dios tiene que estarnos recordando esto de la humildad, porque es una de las cosas con las que más vamos a batallar. La soberbia, mi ego, son gemelos que pelean contra la humildad, y que
en una relación siempre vas a batallar, y la soberbia puede salir en la iglesia, y se involucra en todas las áreas de la vida. Desde el nacimiento de Jesús, que vimos en el capítulo 1 y 2, que fueron la mera introducción, hasta este momento han pasado 30 años, aproximadamente entre el capítulo 2 y 3 del capítulo de Mateo, durante los cuales vivió en Nazaret y trabajó como carpintero, y no se menciona mucho de la vida de Jesús, más que los 12 años cuando entra al templo y sale, ¿verdad? Pero para que Jesús pudiera ser maestro tenía que cumplir los 30 años. Y un maestro de los judíos tenía que tener más de 30 años, era uno de los requisitos. Entonces Jesús tiene que esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo llegó para que empezara su ministerio, que duraría 3 años aproximadamente, que se divide en el año de la preparación, año de la popularidad, y el tercer año, el año de la pasión, y que termina en la cruz. Cristo estaba preparado para predicar el Evangelio, hizo frutos dignos de arrepentimiento y demostró humildad al bautizarse. En este capítulo 3 son 3 los que atestiguan que Jesucristo es el Hijo del Rey. Pues vemos a Juan el Bautista como testigo, y de ahí vemos al Padre, el Espíritu Santo que aparece como paloma, y el Padre que dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Así como también tú tienes hijos que son tu adoración, y son obedientes, y son bien lindos. También tienes hijos que también se aman, pero que con los que batallas, ¿verdad? Pero dice aquí cómo ser un hijo amado de Dios. Son esos 3 puntos que vamos a ver. Y el versículo para memorizar es el 17. Vamos a ir al 3:17 y vamos a leer juntos. Mateo capítulo 3, versículo 17. 1, 2, 3. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien me agrada, quien hace mi voluntad, que está para alegrar mi corazón. Entonces, porque Cristo es el Hijo amado, tú debes complacer a Dios. Porque Cristo es el Hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio como lo hacía Juan el Bautista. Como dice el apóstol Pablo: y Dios decidió salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Porque así nos dicen locos. Vas y le dices: ¿qué? Arrepiéntete de tus pecados y cree que Cristo es el camino, la verdad y la vida, si no vas a ir al infierno. Y está loco, algunos te pueden decir. Ahora, por más de 400 años la nación no había oído la voz de un profeta. ¿Se acuerdan que desde Malaquías hasta Mateo vieron 400 años de silencio, donde Dios guardó silencio y no habló a través de los profetas? Y entonces aparece Juan y ocurre un gran avivamiento, ¿no? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, en el desierto, no imaginemos que era un desierto como a veces lo imaginamos, que está solitario. Alrededor de Judea y del río Jordán, habían muchos pueblos, y entonces venían muchas personas a escuchar lo que Juan venía predicando. ¿Y qué es lo que él predicaba? Arrepentidos, el arrepentimiento. Arrepiéntete, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo nació y ya viene a establecer su reino por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección. Y si te arrepientes y crees, tendrás vida eterna. Y si no, y si rehusas creer en el Hijo amado de Dios, verás la condenación. Pues de este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama. Habla de Juan el Bautista. Alguien prepara el camino para el Señor, enderecen sus caminos. Y entonces Juan predicaba: arrepiéntense de sus pecados y vengan. Y dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y los fariseos lo criticaban: mira, se la pata loco, o sea, en el desierto y austeridad. Y viene Cristo y come y bebía, y también lo juzgaban. Y entonces nosotros no nos guiamos por lo que diga la gente. Si vengo a la iglesia, si no vengo, si leo mi Biblia, si no vengo, si oro, si me testifico. Vamos a ver qué es lo que Dios nos pide y vamos a procurar vivir en obediencia. Y a veces tu pareja te va a criticar, a veces tus hijos, a veces los vecinos, a veces familiares, parientes, pero no
vivimos por lo que diga la gente, ¿no? Sí, como esa, algunas veces he mencionado mucho esta fábula, pero es muy, muy bonita, que la vimos tal vez en primaria, ¿no? Del viejo y el niño y el burro, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? Y van caminando los dos y van a un pueblo y dicen, ¿qué son esos? Porque no abusan el burro. Se suben los dos y en el siguiente pueblo, ay, qué abusivos, y el pobre burrito, bueno. Se baja el papá, en el siguiente pueblo se sube el niño y dice, no hombre, el niño, que el anciano, que camine, no. En el otro pueblo se sube el papá, se baja el niño y dice, no hombre, el viejo va y el pobre niño. Y entonces a la gente nunca la vas a tener contenta, jamás. Le das de comer caviar, ¿por qué me diste de comer caviar? Y si le das de comer frijoles, ¿por qué les diste de comer frijoles? Entonces no nos motiva lo que la gente piense, sienta o crea, nos motiva lo que Dios piensa, siente y cree. Y entonces predicamos el Evangelio, predicamos que Cristo, Dios nos ama tanto que entrega a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Imagínate, acuérdate, Israel se había dividido en dos, Judea e Israel. Y toda la provincia alrededor del Jordán, el río era largo, varios kilómetros, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y ahora, en el río Jordán, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que por ahí pasó Josué para poder conquistar, que venía de Egipto para poder conquistar Israel? Tuvo que pasar por ahí. También Elías fue arrebatado, ¿se acuerdan? Por carros de fuego, cuando se llevó, y Eliseo tomó el ministerio. Y entonces tiene un simbolismo muy importante del río Jordán, donde también antes de pasar se hicieron 12 piedras como monumento a las 2 tribus que se quedaron antes y las 10 que pasaron. Ahora, 3 puntos tenía la predicación de Juan: arrepentimiento por nuestros pecados, preparar el camino, enderezar nuestra vida. Porque eso es lo que es el arrepentimiento. ¿Qué significa esa palabra? Que yo voy caminando al camino de destrucción, dejo de caminar al camino de destrucción y le doy la espalda al mundo y camino hacia las cosas de Dios. Y enderezo mi vida, tiene que cambiar mi vida. Confesando mis pecados y después se bautizaban. Y el bautismo es simbólico: arrepentimiento por nuestros pecados y muerte a los pecados y para andar en vida nueva. Y esa teología de la predicación ha existido durante los 6,000 años. Vemos a Noé, que durante 120 años, mientras él hacía el arca, ¿qué hacía? Que él predicaba a las almas para que se arrepintieran en Cristo, en el Espíritu. Abraham, vemos cuando va con los con los egipcios y los filisteos, porque hubo hambre, también les testificaba, lo tenían por profeta. Eso significaba que hablaba. Faraón dice, lo tengo por profeta, ¿por qué me has engañado? Cuando dice la palabra, te tenemos por profeta, es porque predicaba la palabra de Dios. De alguna manera él anunciaba, arrepéntense porque el Dios de los cielos, el Dios que ha creado todo lo visible y lo invisible, los va a condenar y los va a juzgar por su idolatría. Vemos a Moisés también cuando está el libro de Deuteronomio. Algún día que estudiemos, el libro de Deuteronomio está lleno de 3 grandes sermones. Primero, recuerda todo lo que Dios hizo, cómo Dios nos sacó de Egipto y su grandeza y las plagas y el poder y la protección y la provisión. Segundo, dice, los anima, los consuela que si obedecen, Dios les va a bendecir. Y tercero, les dice lo que va a pasar en la tierra prometida. Si son obedientes, Dios les va a bendecir. Si son desobedientes, Dios los va a llevar con sus enemigos. Y así fue. Los profetas predicaron al pueblo y a los reyes a no pecar contra Dios. Y entonces siempre hubo predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios no es el hecho de que yo esté aquí parado y tengo que tener un púlpito y predicar. Tú puedes hacerlo sentado en la banqueta, en el camión, en el seguro social mientras esperas turno, en tu casa, con los vecinos. ¿Sí me explico? Eso es predicar. No necesariamente tiene que haber es compartir que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Juan el Bautista predicó el Evangelio del reino: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, el Rey, ya vino a establecer su reino por medio de su muerte y resurrección en la cruz, e invita a todos para que se arrepientan y vengan.
Cristo mismo predicó el Evangelio, vemos los 4 evangelios donde Él predica. Los apóstoles predicaron el Evangelio del reino. La iglesia por más de 2000 años ha predicado el Evangelio del reino. Y eso nos invita a ti y a mí, ¿a qué? A predicar el Evangelio del reino. Si hay algún propósito de año nuevo que deberíamos hacer es, en este año, procurar intencionalmente compartir, predicar el Evangelio. Y pudieras decir, me da vergüenza predicar a Cristo en la cruz, ¿no? ¿Qué pensarán mis vecinos, mis compañeros? Recuerda lo que decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salvación al judío primeramente, y también al griego y a todo aquel que cree, al blanco, al negro, a la mujer, al hombre, al rico, al pobre, al sabio, al necio. Lo hacía la iglesia de Jerusalén. Todos los días los hermanos no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas el Evangelio de Cristo. La iglesia es un testimonio de la iglesia primitiva que dice que todos los días en el templo y por las casas compartían a Cristo en la cruz. Y la gran comisión que Cristo nos deja ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino. Dice la palabra de Dios que dice, no se enciende un foco, o en aquel entonces una lámpara, y se esconde bajo la cama, sino que dice que se pone en un lugar donde, sobre la mesa, o se cuelga en un lado para que ilumine. Entonces tú y yo somos la luz del mundo para iluminar a las personas que están en oscuridad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y decía el apóstol Pablo, no estimo mi vida con tal de que termine mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, que es predicar. El ministerio que Dios le había dado a Pablo era predicar el Evangelio. Y el ministerio que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Esa es la tarea principal que tiene la iglesia, predicar el Evangelio. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, decía Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, a uno de sus discípulos, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Algunos creerán y se arrepentirán y vendrán, otros no lo harán. No hay ninguno que haya dejado casa, familia o pariente por causa del Evangelio y reciba 100 veces más en ese siglo y en la vida eterna. Yo sé que muchos van a dejar padre, madre, hermanos, hermanas, trabajo, eso y lo otro, dice, pero por causa del Evangelio, dice, pero recibirán 100 veces más. El tiempo que tú dedicas a compartir el Evangelio, Dios piensa recompensarlo. Dios no se queda con nada que te vaya a decir que vayas a deberle. Puede dedicar un tiempo en la semana, en el mes, en el año, a compartir al Señor Jesucristo. Dios piensa recompensar esa fidelidad en tu vida, como probablemente con salud, con frutos, con bendiciones, con visión, con claridad en tu vida. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como están aquí los 7 focos encendidos para poder iluminar, porque si no tuviéramos focos estuviéramos en oscuridad. Y dice Jesús, así como el Padre me envió para salvación, yo los envío a salvación. Somos todos llamados a estar predicando el Evangelio. A través de la predicación somos su voz en el mundo y es la única forma de compartir su mensaje con otros. Ahora, ¿cómo planeamos predicar el Evangelio este año en la iglesia? Dios sea la gloria. Invitando a personas que escuchen el Evangelio, ¿no? Cada domingo podemos estar invitando en las actividades que tendremos mensualmente, también en el aniversario de la iglesia a finales de este mes de enero, que va a venir Joel, el pastor Joel va a venir a predicarnos, y el 24, sábado 24, iremos a Libertadores igual a predicar el Evangelio de algunos niños, y entonces aprovechar cada oportunidad, día del niño, día del padre, día de la madre, día del abuelo. Tendremos también, el sábado les presentaré una lista de una hojita de cómo vamos a pensar en 12 personas, en 12 familias, para poder ir, visitarles y compartirles el Evangelio y estar orando durante todo el año en esas personas. 12 personas, 12 familias. ¿Cuántas tribus fueron? 12. ¿Cuántos apóstoles fueron? 12. ¿Cuántos meses tenemos? 12.
Y bueno, entonces por lo menos una persona de manera como planeada, ¿no? Dios tiene un plan. Dios no es una persona un ser que voy a hacer esto a ver qué sale del día. Él tiene ya diseñado un plan. Él ya tiene diseñado un plan y hasta lo tiene escrito, lo tiene por escrito. Que a nosotros no nos gusta hacer planes, eso es otra cosa, que somos medio desordenados. Pero bueno, vamos a hacerle entender, hermano, pero ¿por qué nada más 12? Bueno, le saca usted copia y 24. No, que por qué nada más 24, sáquele 10 copias y 120. Que por qué nada menos. Sáquele 1000, pues, ¿no? 1200. Pero es una forma de hacerlo intencionalmente y tenerlo en el refri o en el comedor o en la cama o en tu Biblia y estar orando intencionalmente y buscar. Y Dios, cuando tú haces eso, cuando tú pones a las personas y estás orando por ellas, Dios permite que a veces ni tienes pensado reunirte con esa persona y sale algo que hace que coincides en un cumpleaños, en un 15 años, en una boda, a veces que llega a visitarte o a veces tú te la encuentras, pero como estás orando, Dios va a orquestar el momento y tú tienes que estar preparado para poder explicar el Evangelio. Y ahora, ¿cómo se presenta el Evangelio? Las 4 leyes espirituales que hemos estudiado, que el hermano Salvador nos hizo el favor de explicar. Dios tiene un plan, hemos estudiado eso los miércoles. El problema es el pecado, la solución es Cristo. Acéptale o no necesitas decirle que lo rechace, ¿va? Acéptale, te invitamos a creer en Él. Ahora, también puedes hacerlo de manera personal, desarrollando tu propio ministerio evangelístico, hospitales, cárcel, club de niños, recordando siempre que el propósito es presentar a Cristo en la cruz. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es el Hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Haciendo frutos de arrepentimiento. Haciendo frutos de arrepentimiento. ¿Dios espera frutos de tu vida? ¿Sí o no? ¿Está esperando frutos? Sí. Y entonces cuando Juan el Bautista ve que llegaban, pero nada más a chismear, los fariseos y saduceos, llegaban a ver por qué tenía tanta popularidad Juan el Bautista y llegaba mucha gente a escuchar. Primero porque había sido ungido, ¿se acuerdan? Que había sido ungido en el vientre de la madre de Juan para preparar el camino de Cristo. Y mucha gente venía a él. Y entonces Juan les reprende: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque ellos creían, dice, Abraham tenemos por padre. Dice, yo digo que aún Dios puede levantar de las piedras a hijos de Abraham, ¿no? Si hizo a Adán y a Eva del polvo de la tierra. Y ahora les dice eso porque el judío creía, bueno, yo soy hijo de Abraham, no necesito arrepentirme. Ellos no creían que necesitaban arrepentirse. No, somos hijos de Dios y vamos directo a los cielos con Dios. No necesitamos ningún arrepentimiento. Pero desconocían las escrituras porque todos necesitamos arrepentirnos. Y de ahí le dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La palabra fruto en la Biblia tiene únicamente 2 usos. El primero, el uso literal para referirse a una fruta, el alimento que proviene de un árbol. Y un segundo uso, de manera simbólica, se refiere al fruto que produce la vida del creyente a través de sus palabras y sus obras. Lo opuesto a una vida fructífera es una vida vana, una vida inútil, literalmente inservible. ¿Qué clase de frutos tienes el día de hoy? ¿Has acumulado frutos dignos de arrepentimiento? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En vacaciones les he platicado que iba mucho al rancho de mi tío Angelino en diciembre, ahorita andamos por allá en Semana Santa y en julio. Y aparte de él ser ganadero, ser campesino y sembrar maíz en temporada, también tenía árboles de limón, de jocote y de guayaba y las vendía en el mercado. Pero a veces habían árboles que no daban fruto. Había una guayaba ahí grandota y bonita, pero había dejado de dar frutos. Y recuerdo que algunas veces lo encontré hablando con, con el árbol, un árbol grande, porque me subía al árbol.
y escuchaba que le decía, le hablaba bonito, le ponía abono, que es la tierra, y agua, y le dedicaba tiempo, y le acariciaba, y le hablaba, y le decía, si no me vas a dar fruto este año, te voy a cortar. Y le dedicaba un tiempo al árbol, y hasta que llegó un momento en que, pues ya ahorita ahí pusieron un árbol de mango, sí lo cortó, arrancó la raíz, puso un mango, y ese árbol se creció bonito. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí el apóstol? Que tenemos que dar fruto, porque si no, ese fruto es cortado y echado a la leña. Me cuesta dar frutos. Piensa en lo que dijo Jesús: para dar fruto, permanece en mí y yo en vosotros. Así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, ¿será que si cortamos una rama puede dar frutos? Tiene que estar pegado al árbol, ¿verdad? Si no permanece en el árbol, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho, porque separados de mí nada podéis. Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la iglesia, permaneciendo en las cosas que a Dios le agradan. Dios nos ve en un sentido figurado como árboles y espera frutos de nuestra vida. Dios está esperando frutos de cada uno de nosotros. Primero, frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la base de todo eso ya veremos que es el siguiente punto, que es la humildad. La humildad es como el terreno, ¿no? Que está el terreno, y entonces tú siembras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero la base es la humildad, ya la explicaré. Y entonces en cada área de nuestra vida, y a veces surgen cosas en nuestra vida cotidiana, a veces algún altercado con la pareja, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, y Dios quiere que reaccionemos con amor. ¿Cómo reaccionaría Dios con amor? Con gozo. Le platicaba ayer con el hermano Miguel, y ver la enfermedad que cada uno de nosotros tiene con amor, que es parte del amor de Dios, del gozo que Dios nos da, de la paz que debemos tener a pesar de la prueba, la paciencia, porque estar enfermo requiere paciencia. Nos desesperamos, nos enojamos, y entonces entra la templanza, y sale la ira, y nos enojamos, y explotamos, y decimos, y es donde debe entrar la mansedumbre, y la fe, que debemos saber que todo lo bueno y lo malo viene de Dios, y es que Dios quiere que esos 9 frutos entonces crezcan en el Espíritu. Porque Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Conoceremos a los que son verdaderamente hijos de Dios por sus frutos. Y por eso dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Puedo sacar algo dulce de los espinos? ¿O higos de los abrojos o de las aceitunas? ¿No? ¿Algo dulce de algo amargo? No se puede. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y lo vemos a través de las obras. Vamos a ver eso a través de las obras de las personas, qué clase de obras están haciendo, buenas o malas. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará Dios, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más. Habla de santidad. Dios espera que en nuestra vida hay ramas y hay hojas que se están pudriendo, hay pecado. Hay pecados que dominan nuestras vidas. Pudieran ser palabras que salen cuando nos enojamos, pudieran ser pensamientos que a veces tenemos, sentimientos encontrados de incredulidad, acciones que tal vez no hemos dejado de practicar, y Dios quiere que las limpiemos. Dios quiere ayudarnos a limpiarlas para que llevemos más frutos. Hay cosas. ¿O habrá alguien aquí que no necesita podarse? ¿Será que ya todos los árboles aquí están al 100%? Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos una buena podada por parte de nuestro Dios, una buena abono, tierra, agua, y de ese amor que Dios solamente nos puede dar. Por eso Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Uno de los frutos que Dios espera es que le demos la espalda a este mundo, a Satanás y a nuestra carne, porque la carne en verdad es tremenda. Si tú alimentas la carne, no sabemos hasta dónde puedes llegar. Lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a David, lo que le pasaron a los reyes por seguir la carne. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan sus nombres, los cantos, no solamente cantarlo aquí, cuando vas en el carro, en el camino, cuando estás en la casa, cantar a Dios y agradecer a Dios todas sus bondades. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. También el ganar almas es un fruto, el que traigamos a una persona así, a veces traemos invitados, eso está muy bien, son frutos que estamos trayendo, vecinos, familiares, amigos, desconocidos, y estemos invitando. El que gana almas es sabio y son frutos de justicia. Díganle al hombre justo que le irá bien, que tendrá prosperidad y comerá del fruto de sus obras. ¿Se acuerdan del canto? Porque tú al justo bendecirás, como un escudo lo rodearás. Dios bendice al justo y le da frutos. Las obras que Él hace son frutos, todas las buenas obras que podemos hacer cuando algún hermano enfermo, cuando le visitamos, le animamos, le compartimos algo, viudas y huérfanos, inmigrantes y pobres. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, con tus bienes también. Dios espera que con tus diezmos y ofrendas puedas bendecirle. Es una forma de dar fruto de lo recibido de tu mano. Te damos porque todo lo que tenemos es gracias a Dios y te damos una parte de ello. Y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo mismo pasa con las iglesias. Las iglesias que no dan frutas son cortadas y desaparecen. De alguna manera hay iglesias que el día de hoy ya no existen. Cuando Jesús maldice la higuera, ¿se acuerdan que va pasando y ve que no quiso agarrar higos? Una de las peculiaridades de la higuera es que primero da las hojitas, ¿no? Y de ahí los frutos, y ve que no da fruto, después dice que la maldijo y se secó, y se refería a Israel, porque de Israel se esperaba que fuera luz a las naciones, y se encerró, nada más para nosotros. Hay algunas iglesias hoy en día que igual se han cerrado y dicen que no, nada más nosotros somos un club social, y aquí nada más que vengan los que Dios mande. Eso también Dios piensa, con el tiempo les va a echar cuchillo. Tengamos cuidado de dar frutos de arrepentimiento que confiesen su nombre. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque Cristo es el Hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Humildemente, porque Cristo es el Hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Humildemente. Y vemos la humildad de Jesús, el bautismo de Jesús. Primero Juan el Bautista dice, no, yo la verdad bautizo con agua y con arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, o sea, no soy digno de quitarle las sandalias, era un esclavo, hacía ese trabajo, de que estaba el Señor y le quitaba las sandalias y le lavaba los pies. Dice, yo no soy ni siquiera digno de quitarle las sandalias. Y vemos la humildad en Juan el Bautista, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y lo hizo cuando vino, Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo allá en Jerusalén. Y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, trigo y paja, al final se va a meter la hoz y Dios va a separarlos, uno los va a quemar y otros los va a conservar para vida eterna. Y habla del mundo entero. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan, cuando lo ve, se opera y dice, yo necesito ser bautizado por ti. Ahí también reconoce también la humildad que tiene Juan de que Cristo era mayor, aunque en ese entonces Juan el Bautista ya tenía cierta popularidad, no buscaba el tener un nombre, era muy humilde en verdad. Y Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y fue bautizado. Subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma. Ya vimos esa paloma, ¿se acuerdan cuando Noé manda la paloma para ver si agua y es la única que regresa porque el cuervo come carroña y ya encontró dónde quedarse? Y siempre el Espíritu Santo era el que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios empezó a crear y siempre ha estado ahí de manera simbólica. Y venía sobre Cristo y dice, y hubo en los cielos una voz que decía, este es el Hijo amado en que tengo, este
este es mi hijo que me agrada, que me alegra mi corazón, que obedece, que hace mi voluntad, porque Adán no me obedeció, aunque Adán era mi hijo, no obedeció, pecó, y así cuando Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres y todos pecaron. No hubo alguien que no pecara. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, los reyes, profetas, jueces, apóstoles, todos hemos pecado, menos Cristo. Ahora, ¿qué es la humildad? Es humus que viene de tierra, donde se siembran todas las demás virtudes, los que le decía, ¿no? Es la tierra y está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene que haber los 9 dones del Espíritu que Dios nos da, pero es a través de la humildad que Dios empieza a trabajar. Por eso Dios aborrece al soberbio y da gracia al humilde, lo bendice, lo que le permite crecer. Algo que va a impedirnos crecer este año, que debemos tener como propósito de año nuevo, es esa humildad. Porque si tú eres una persona que cree que ya lo sabe todo, ya leí toda la Biblia este año, pues qué bueno, gloria a Dios, hay que volverlo a leer el siguiente año. Ya no necesito aprender nada. El humilde, ¿qué hace? Necesito aprender. Diariamente Dios tiene que enseñarme en su palabra. En esta semana tengo que aprender algo nuevo. En este mes, en este año. Cómo mejorar mi relación con mi pareja. Cómo mejorar mi relación con mis hijos, con mis nietos. Cómo mejorar mi relación con Dios. Cómo mejorar mi relación con las personas que me rodean, amigos, compañeros, vecinos. La persona humilde es la que va a crecer. La soberbia cree que lo sabe todo, porque tal vez ya tiene 90, 100 años, ya tiene muchos años, 50 años, y cree que lo ha vivido todo, y entonces esa persona dejará de crecer, y es como el agua estancada que empieza a descomponerse. Juan el Bautista es el mejor ejemplo de humildad, Cristo por supuesto, después de Cristo Juan, porque él decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ese es el principio de liderazgo. Es un principio que Dios nos ha dado. Si tú quieres, digamos, sobresalir en el trabajo, ayuda a tu jefe a, no como lo hace este mundo, quiero quitar a mi jefe para que yo me quede con su puesto. No, ayuda a tu jefe. Es necesario que mi jefe crezca y que yo mengue. ¿Con qué te apoyo? ¿Qué trabajo? ¿Qué tienes? ¿Qué necesidades? Ese es el principio de liderazgo. Aquí en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Pastor, tenemos algunos propósitos, y con que cada uno de nosotros cumpla con lo que se espera a cada uno de ustedes, la iglesia va a crecer. Pero si alguno dice, no quiero hacerlo, pues no vamos a crecer, pues. Y es donde entra la soberbia. ¿Por qué no quiero? Porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque no me suena. Luego le puedes poner miles de excusas, y entonces el principio del liderazgo es que nos enseña Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengue. La relación de los padres con los hijos. Honramos a los padres, respetamos a los padres por amor a Dios, y ayudamos a que mi padre sea mejor, porque entonces tú serás mejor, y el día que te toque ser padre tendrás ese liderazgo. Jesús afirmaba que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. De los que nacen de mujer, lo elogia, ¿no? En otro versículo lo elogia y dice, de los que han nacido de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista, porque nunca se apropió el ministerio. Dice, yo estoy preparando ese ministerio para que Cristo, ¿no? Porque después a él lo encarcelan, le quitan la cabeza, lo matan, dice, y te manda a preguntar, ¿qué es el Mesías? Porque pues ya no podía verlo. Dice, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, los endemoniados, las personas se arrepienten y vienen al reino. Y entonces puedes decir, me cuesta ser humilde. Piensa en los beneficios de ser humilde. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad. Riquezas, honra y vida. ¿Cómo ser humilde? Debe haber humildad en nuestras relaciones. Dice, nada hagáis por contienda o por ganar gloria, no por andarte peleando o porque yo quiero ser soberbio y que todos reconozcan quién soy. Antes bien, con humildad, estimando a los demás como en algo, de alguna manera todos saben más que yo, y los estimo como superiores. Debemos ser humildes en nuestra relación con Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere. El hecho de, no sé si tengas esa costumbre, pero arrodillarte, hermano, sería genial.
experimenta ese tiempo con Dios. Sé que a veces por las piernas no nos podemos arrodillar, lo hacemos sentado o acostado, pero el hecho de arrodillarte delante de Dios es otra cosa, es otro nivel de oración y de poder tener esa comunión con Dios, y te invito a hacerlo. Debemos buscar que nuestras amistades sean humildes, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Quiénes deben ser nuestros amigos? Los humildes, porque también hay soberbios, también hay vecinos, amigos, familiares soberbios, que confían en su dinero, en su posición, en su puesto y en lo que banalidad de su mente, y a veces tenemos de esos amigos. Dice, no, asóciate, que tus amistades sean humildes, y no seas sabio en tu propia opinión. Y dice, pon en las manos de Dios todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Jehová. Ser humilde es un hábito. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Debemos ser humildes congregacionalmente como iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, como de iglesia tenemos que humillarnos delante de Dios. Ahorita pasaremos un tiempo en oración y arrodillarnos delante de Dios para recibir este año y que Dios nos permita tener sabiduría, para tener conocimiento también en los escalones de la fe, añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento. Para tener conocimiento se requiere humildad, reconocer, Señor, me hace falta mucho por aprender, dame tú esa sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, y sin reproche. No te preguntas, ¿para qué la quieres? Dios te la da, pero porque la estás pidiendo y la estás buscando. Ahora, búscalas en los lugares y en los canales adecuados, no los busques en YouTube, ni en TikTok, ni en Internet, ni en la IA, ¿verdad? Búscalo en la iglesia, con hermanos que conocen la palabra. Debemos ser humildes como propósito de año nuevo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios delante de ti? Humíllate delante de Dios y Él te va a exaltar cuando fuere el tiempo. Y el que se exalta será humillado, y el que se humilla será. Entonces, cuidado que se nos llegar a pensar como Manasés, el rey Manasés, que fue uno de los últimos reyes, empezó a creerse grande, le declaró la guerra a los babilonios. Después Dios lo mandó como esclavo, fue llevado como un gancho, como pez, y lo tuvo de esclavo. Después él se arrepiente allá y Dios lo vuelve a poner como rey. Una de las grandes cosas y bondades que Dios tiene. Cuando el rey era muy soberbio, Dios le había dicho, sabes que no pelees porque yo es de mi mano que vayas. No le hace caso, va, pelea, es llevado esclavo. Estando como esclavo se arrepiente y Dios viene y lo restaura y le da gloria a Dios. Y también a veces nosotros somos algo soberbios porque a veces tenemos un poco de salud, un poco de dinero, un poco de bienes. Piensas que todo se debe a tu inteligencia y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de los cielos, de Dios. Entonces todo lo que tenemos es gracias a Dios y tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Cómo ser un hijo amado de Dios? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados, reconociendo que Cristo murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas en forma de paloma y Dios habla desde los cielos: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En conclusión, porque Cristo es el hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Primero, porque Cristo es el hijo amado, tú debes complacer a Dios. Segundo, ¿cómo? Haciendo frutos de arrepentimiento. Y tercero, porque Cristo es el hijo amado, tú debes complacer a Dios. ¿Cómo? Humildemente. Bien, vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a ponernos de pie si gustas. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Como ser hijos amados tuyos, predicando, queremos agradarte este año, Señor, que todo este año queremos glorificar tu nombre y ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos también, Señor, a ser humildes, entrar a la soberbia, la carne,
el yo tengo la razón, el yo tengo el derecho, pero es mejor ser humilde, como aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, como hacía Cristo. Y ayúdanos, Señor, a tener frutos en nuestras vidas, frutos del Espíritu, frutos de almas que confiesen tu nombre, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos que con nuestros labios que confiesen tu nombre, y ayúdanos a traer todo buen fruto, Señor, y toda buena dádiva delante de ti. Gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús.